Amén. Esa pregunta es individual. ¿Cuántos aquí somos cristianos? Una vez más, ¿cuántos de aquí somos cristianos? Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos. Vamos a ir al libro de Hechos. Amén. Hechos capítulo 11, versículo 26. Hechos capítulo 11, versículo 26. Cuando lo tengas, se puede poner de pie. Amén. Solamente es un versículo, amén. Lo podemos leer juntos. Amén. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en la vida. Cristianos. Amén. Diga conmigo, cristianos. Cristianos. Amén. La pregunta de hoy es: ¿eres realmente quien dices ser? Are you really who you say you are? Amén. Esa es la pregunta, porque dice que se les llamó cristianos por primera vez. Amén. Vamos a hacer una oración. Padre Dios Todopoderoso, le damos gracias, Padre, por el privilegio de ser nuestra oración. Padre, le doy gracias, Señor, por esta bendición de poder compartir su palabra, Señor. Padre, yo le pido, Señor, en esta mañana, Señor, que sea su Espíritu Santo hablando, Padre, que sea su palabra llegando a los corazones, a las mentes, Padre, que esa palabra también pueda hablar, Señor, a cada uno, Señor, de los que se hacen presentes, Señor, como habló mi vida, Señor. Padre, yo le pido que quite, Señor, toda palabra humana de mi boca, de mi lengua, Señor, y que sea su Espíritu Santo, Señor. Padre, que no sea, Señor, mis palabras, que no sea, Señor, mi carne, Señor, sino que sea su Espíritu Santo, Señor. Padre, que podamos poner, Señor, esa palabra por obra, Señor. Que podamos crecer, Señor, espiritualmente, Señor, y dar esos frutos, Señor. Que sea su mano poderosa, Señor. Sale, Señor, conforme a su misericordia, Padre, le pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos, pueden tomar su asiento. Hermanos, la semana pasada no pudimos estar, amén, salimos, y yo por las últimas 2 semanas yo pensaba que sabía lo que iba a hablar ese domingo, amén. Yo estaba seguro de lo que iba a hablar, amén, yo quería algo diferente, pero el Señor es grande, amén. A veces uno no sabe las razones, pero Dios sí sabe, amén. Yo estoy listo, ya estoy preparado con lo que el Señor me ha dado, pero el domingo pasado por la noche, mientras estábamos allá en el cuarto donde nos quedamos, estaba orando, le pedí al Señor, y Dios empezó a trabajar en mi vida, amén. Y hoy quiero compartir con ustedes esa palabra. ¿Somos realmente quienes decimos que somos, hermanos? Decimos que somos cristianos, amén. Dice que a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Un cristiano es un seguidor de Cristo. Amén. A los creyentes también se les conocía como pertenecientes de Cristo. Belonging to Christ. Amén. Los primeros seguidores se esforzaban por vivir, por hablar y actuar como Jesús. Amén. Para los creyentes llamados cristianos, eso simbolizaba ahora un símbolo de compromiso en las enseñanzas y en la identidad de Jesús. Identidad. Identidad es una condición o característica que define a una persona. Las cualidades, las creencias. Por eso yo le pregunto, ¿eres realmente quien dice ser? Decimos que somos cristianos. Amén. Pero, ¿las personas pueden identificar que somos cristianos? ¿Las personas pueden realmente mirar la diferencia de nosotros? Porque
cristianos, para los hermanos, para poder ellos ser llamados cristianos, creyentes, tuvieron que sufrir. Los apóstoles eran encarcelados. Podemos mirar en Hechos capítulo 7, versículos 53 al 60. Podemos mirar la muerte de Esteban. Amén. Aún hasta el final, en lo último, él nunca negó la fe. Él se mantuvo en la palabra del Señor. Amén. Él estuvo dispuesto a morir. Él estuvo dispuesto a dar su vida por la fe. Hoy la iglesia, hermano, tal vez no esté dispuesta a sufrir. La iglesia primitiva tenía una identidad. Amén. Ellos sabían su propósito. Ellos eran diferentes a los demás. Por eso se les llamó cristianos. Amén. Hoy yo tengo que tener una nueva identidad. Amén. Hoy yo tengo que ser diferente. Amén. Hoy yo tengo que ser una nueva criatura en Cristo. 2 Corintios capítulo 5 versículo 16 dice que tenemos que ser nuevas criaturas en el Señor. Amén. Lo viejo ha pasado. Hoy ha comenzado una nueva vida. Amén. Efesios capítulo 2 versículo 4 y 5. Dice, Dios es en su misericordia, rico en misericordia. Amén. En su amor, con que nos amó. Estando muertos nosotros, amén. Él nos dio vida. Por gracia somos salvos. Amén. Hoy mi vida, hoy yo tengo que tener una identidad en Cristo. Mi identidad en Cristo tiene que ser la santidad. Amén. Podemos mirar en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 14 y 16. Yo ya no puedo darle gusto a la carne. Yo ya no puedo vivir como vivía antes. Amén. Antes cuando andaba en mi ignorancia, el que me llamó es santo. Amén. Hoy usted y yo tenemos un llamado a la santidad. Hoy Dios nos ha llamado para vivir en santidad. Amén. Dice, ser también vosotros santos en toda manera de vivir. En toda, no nomás cuando yo vengo el domingo. Amén. No nomás es cuando vengo el miércoles. Todos los días, en toda mi manera de vivir, yo tengo que vivir en santidad. Amén. Ser santos porque yo soy santo, dice el Señor. Amén. Yo por eso le preguntaba, ¿puede distinguir la persona entre usted y alguien que no conoce de Dios? Aleluya. ¿Mi familia puede mirar la diferencia en mí? ¿Pueden mirar ellos que yo soy diferente? ¿Que mi andar es diferente? ¿Qué le dijeron a Pedro? Tú eres uno de ellos. Por la forma de que hablas. Pero la forma que nosotros hablamos, las personas pueden distinguir que nosotros somos diferentes, tenemos una identidad realmente de cristianos. Aleluya. Yo no sé qué ha pasado en la iglesia. Yo no nomás estoy hablando de manantial de vida. Yo estoy hablando de la iglesia en general. Amén. ¿En qué momento perdió la iglesia su identidad? ¿Qué ha permitido que entren o que se demuestren las tendencias mundanas? ¿Desde cuándo se ha introducido el estilo del mundo? ¿Qué nos ha pasado? Amén. Hoy ya no miramos santidad en las iglesias. Hoy en los santuarios ya no hay santidad en el altar. Amén. Hoy la iglesia tiene miedo de confrontar el pecado. Gloria a Dios. Hoy la iglesia ya no habla de arrepentimiento. Hoy tenemos que amar a todos. Tenemos que amar a todos y tenemos que amar el pecado. Pero eso no es lo que dice la palabra. Tenemos que amar a nuestro prójimo, sí, pero no tenemos que amar el pecado. La iglesia sí tiene que parar y tiene que enfrentar el pecado. No tenemos que tener miedo de decir lo que es el pecado. Tenemos miedo porque nos van a cancelar. Ya no va a haber likes. Ya no nos van a seguir. Amén. Aleluya. Pero la iglesia tiene miedo. La iglesia primitiva no tenía miedo de confrontar lo que era el pecado. No tenía miedo de confrontar lo que era la mentira. Amén. Pero hoy miramos que cualquier persona se para y habla y dice, y puede ser mentira, puede ser una doctrina errónea, pero las personas están ahí.
en una iglesia, no voy a decir nombres, como dice el pastor, lejos de aquí, cerca de allá. Amén. Había una hermana que se juntaron los diáconos para discutir las situaciones de la iglesia, los problemas, las situaciones. Y esa hermana siempre les decía a los hermanos, al pastor, a los diáconos, sobre la santidad. Había problemas con hermanos que tal vez vivían en el pecado, y la hermana les decía: hermanos, la iglesia tiene que vivir en santidad. La iglesia no puede permitir que pasen personas que no estén bien. Que cuando pasen, los hermanos tienen que estar en santidad. Y los hermanos le decían: hermana, usted tiene la doctrina de mi abuela, las cosas ya no son así, los hermanos pueden pasar, tenemos que amar a todos. Y él le decía: hermano, la iglesia tiene que vivir en santidad. Aleluya. Usted y yo podemos cambiar, pero la palabra sigue siendo la misma. Dios sigue siendo el mismo, Dios sigue siendo santo. Nosotros podemos cambiar y acomodar la palabra como nosotros queremos, o como nos convenga a nosotros, pero no es así. Aleluya. Esta hermana le decía: mi hermano, esto no puede ser así, la iglesia no va a crecer, la iglesia no va a ser bendecida. Y los hermanos le decían: mi hermana, usted vive en la actividad, eso ya no es así. Gloria a Dios, aleluya. Pero la palabra no ha cambiado. La iglesia primitiva nunca perdió su identidad. Aleluya. En el capítulo 8 de Hechos podemos mirar que aunque fueron perseguidos, aunque dice que Saulo entraba y iba puerta por puerta, casa por casa, y los sacaba y los metía a la cárcel, pero ellos estaban dispuestos a pagar el precio. Y ellos dice que fueron esparcidos, y así donde llegamos a ese versículo donde dice que ellos fueron llamados cristianos por primera vez. Pero usted dijo: ¿qué ha pasado con nuestra identidad? Es tiempo que la iglesia vuelva a la santidad, que no va a tomar esa identidad. Amén. Amén, amén. Hebreos capítulo 12, versículo 14 nos dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Aleluya. Si usted y yo no estamos en santidad, usted y yo nunca no vamos a poder mirar al Señor. Amén. Amén. Mi hermano, yo no sé si usted me está entendiendo, pero aún aquí en la tierra, hermanos, cuando usted se presenta a un lugar o cuando lo va a un policía, ¿qué es lo primero que le pregunta a usted? Una licencia, una identificación. Amén. Para hacer un viaje usted tiene que tener un pasaporte, usted tiene que tener algo que compruebe quién es usted. Mi hermano, yo no sé si usted me está entendiendo, pero la iglesia está a punto de tomar un viaje y yo no sé si usted va a poder comprobar su identidad, porque ya usted y yo no vamos a poder entrar si no vivimos en santidad aquí. Amén. Es tiempo de volver a la santidad. Amén, aleluya. Mi hermano, las apariencias engañan. Qué triste será cuando Dios descubra nuestra falsa identidad. Santo Señor. Dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de usted cuando usted esté en la presencia de Dios en ese día? Y que le diga: apartado de mí, yo nunca te conocí. Aleluya. Ay, hermanos, no hay que esperar hasta que en ese momento de que Dios descubra nuestra falsa identidad como cristianos que decimos que somos. Pero si aquí no podemos vivir como hermanos, no vamos a poder estar en su presencia. Aleluya. Tenemos que ser un ejemplo, tenemos que hacer, hermanos, las diferencias en nuestra comunidad. Tenemos que hacer la diferencia en donde vivimos. Tal vez hemos pasado 20, 30 años en la iglesia, pero nuestros vecinos no saben que somos cristianos. Mi familia no sabe que yo soy cristiano. Aleluya. Ellos no pueden ver la diferencia en mí. Gloria a Dios. Y yo quiero estar en la presencia de Dios. Yo voy a estar en la presencia de Dios. Pero si aquí no puedo vivir en santidad, yo no voy a poder entrar. Amén. Aleluya.
La palabra me hablaba y me decía, eres realmente quien dices ser. Aleluya. Porque dices que eres cristiano. Tú puedes ir a la iglesia toda la semana, pero si no tienes realmente una relación con Dios, entonces de nada nos sirve. Aleluya. Porque si yo estoy enfermo, yo tengo una necesidad, de nada me sirve ir y sentarme en un hospital 2 o 3 horas y salir igual. Yo puedo ir a una clínica y sentarme 2 o 3 horas y salir igual. Porque si yo no me siento y me siento ahí, lo hago con el doctor. Si él no me da una receta para que yo me alivie y yo quite lo que yo tengo, nunca voy a cambiar. Mi dolor, mi enfermedad siempre va a estar ahí. Pero déjame decirle, Dios nos ha dado una receta de cómo vivir. Él nos ha dicho cómo tenemos que vivir. Tenemos que vivir en santidad. Tenemos que apartarnos del pecado. Amén, amén. Aleluya. Amén. Gloria a Y Dios. en el espacio no solamente estoy diciendo que Manantial de Vida está mal, es una iglesia en todo el mundo, en general. Amén. Aleluya, amén. Mas su corazón está lejos de mí. Santo aleluya. Mi hermano, yo no sé qué va a decir el Señor de nosotros en ese día. Dice en Mateo capítulo 7, versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Dice que muchos dirán, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre, Señor, echamos fuera demonios. Nunca los conocí, apartados de mí, pero Dios, yo era el que ofrendaba más, yo era el que gritaba más, yo era el que estaba ahí toda la semana, yo nunca me dieron un servicio, yo estaba ahí todos los lunes, todos los martes, todos los miércoles, estuve ahí hasta los días especiales y festivos, apartado de mí, va a decir el Señor. Aleluya. Santo aleluya. ¿En dónde vamos a estar, hermanos? No vamos a esperar que el Señor nos diga, apartado de mí, nunca te conocí. Gloria a Dios. Aleluya. Señor, ayúdanos. Aleluya. Tenemos mucho trabajo que hacer. Veamos los jóvenes que pasan aquí, veamos los niños que pasan aquí, qué ejemplo les estamos dando. Amén, amén. Sabrán a nuestros hijos que nosotros somos cristianos. Santo aleluya. Podrán mirar ellos la diferencia de nosotros. Podrán decir, yo un día quiero ser como mi papá, como mi mamá. Es nuestra responsabilidad. Le decía al hermano, destruir al niño en su camino para cuando fuere viejo no se aparte de él. Aleluya. Pero si nosotros nos apartamos, ¿qué va a pasar de nuestros hijos? ¿Qué va a pasar de nuestra juventud? Amén, aleluya. Yo les decía, las apariencias engañan, hermanos. Miramos también, dice que había 10 vírgenes, pero leemos, hermanos, miramos que todas tenían lámparas. Todas tenían lámparas. Pero lo que distinguía unas de las otras era que unas tenían aceite y otras no. Y cuando llegó el esposo, las que estaban listas, las que estaban apreciadas, fueron con él. Y las que no, también fueron. Si usted y yo no estamos listos, hermanos, no vamos para ningún lugar. Aleluya. Vamos a pasar la eternidad en un lugar de tormento, en un lugar, dice. Y por eso yo creo que las iglesias ya no se predican eso. Las iglesias ya no le dicen a uno que hay un infierno, que hay un lugar de tormento. Se va a asustar el visitante, se va a ir la persona porque es muy duro. Aleluya. Santo aleluya. Queremos quedar bien con las personas. Dice que Pedro y los apóstoles decían, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén.
Pero parece que la iglesia de hoy busca el favor del hombre antes que el de Dios. Santo Señor. Aleluya. Y hermanos, si en la iglesia donde usted va no se predica de santidad, déjeme decirle, ahí no es. Si a usted no confronta en el pecado, déjeme decirle, ahí no es. Si a usted no le dicen que hay un infierno, ahí no es. Porque yo puedo decirle, hablarle, decirle que hay una vida eterna y que hay amor, pero también tengo que decirle a usted y hacerle saber que si usted no vive en santidad, que si no ha hecho la decisión de aceptar a Dios y de vivir como Él quiere, hay un lugar también para esas personas. Santo Aleluya. Mi hermano, tenemos el ejemplo de las 7 iglesias del Apocalipsis también. Algunas de ellas habían perdido su identidad, habían descuidado su espiritualidad. Decía el hermano el miércoles, hemos olvidado nuestro primer amor. La iglesia había perdido su primer amor. Las otras se habían dado a falsas profecías y falsas doctrinas. Había 2 iglesias. Ahora le decía al Señor que en medio de la tribulación, en medio de la persecución, se mantuvo fiel. Aleluya. Hoy usted vio en medio del problema, en medio de la lucha, ya no queremos seguir. En medio de la persecución, en medio de todo, nosotros ya no queremos seguir, ya no queremos venir. Aleluya. Pero Él les decía que en medio de la tribulación, en medio de esa persecución, se habían mantenido fiel. Amén. La otra iglesia, aunque tal vez pequeña, tal vez sin fuerzas, pero obediente, Aleluya. mantuvo la palabra del Señor. Se mantuvo y no negó a Dios. Aleluya. Pudo llegar y vivir en santidad como Dios quiere. Yo le pregunto a ¿usted realmente es quien dice que dice ser? Santo Aleluya. Aleluya. Tenemos que vivir en santidad, hermanos. Amén. Dice que sin santidad no vamos a ver al Señor. Nos dice la palabra que porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios, que la corrección empiece por la casa de Dios. Amén. Aleluya. Y si primero comienza por nosotros, hermanos, ¿qué va a ser de aquellos? ¿Qué va a ser de aquellos hermanos que no se quieren someter, que no quieren obedecer a Dios? Aleluya. Dice que si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador, hermanos? ¿Dónde van a estar ellos? Si nosotros que decimos ser cristianos con dificultad vamos a llegar, muy apenas vamos a llegar, ¿qué va a pasar con los demás? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer de usted si usted no ha hecho esa decisión? ¿Qué va a hacer de mi familia? ¿Qué va a hacer de su familia? Aleluya. Aleluya. Hoy usted y yo ya nos estamos dando el ejemplo. Tenemos que pedirle a Dios, tenemos que volvernos a humillar, tenemos que volver a cuando comenzamos, como yo les decía la última vez que predicaba, tenemos que volver a ese primer amor, tenemos que volver a hacer las cosas que hacíamos cuando nosotros recién nos convertimos, que queríamos estar en la casa de Dios, que queríamos hablar a nuestros compañeros, a nuestros vecinos, queríamos que todos supieran de Dios. Pero hoy parece que tenemos vergüenza de ser llamados cristianos. Identidad, hermanos. Identidad. Porque aquí es donde yo tengo que demostrar quién soy para poder estar allá. Amén. Aleluya. Yo no sé cuántos años usted lleva en el Evangelio, yo no sé cuántos años usted lleva congregándose en este lugar. El hijo pródigo vivía en la casa de su padre, pero no tenía una relación con su padre. Podemos estar 30, 20, 50 años en un lugar, pero no tener
con Dios, no se miran frutos que realmente hemos cambiado. Amén, aleluya. Mi hermano, hoy yo le invito que si usted ha perdido esa identidad como cristiano, que usted venga. Si usted ha perdido esa santidad, y usted ya no ha vivido como dice la palabra, yo le invito a que usted pase. Aleluya. Y usted, que nos humillemos y le digamos, Señor, perdónanos. Ayúdanos a vivir en santidad. Ayúdanos, Señor, a realmente ser lo que somos, lo que decimos que somos. Amén, aleluya. Porque yo no sé cuántos de ustedes realmente quieren estar en la presencia de Dios. Amén, aleluya. Si usted realmente quiere estar, tenemos que, hermano, luchar todos los días. Amén. Y ser nuestro diario vivir. Cambiar las cosas que nos estorban, las cosas que nos impiden realmente para servir a Dios. Amén, amén. Dice que tenemos que salir entre ellos y ser santos. Dice que no toquemos el mundo. Amén, aleluya. Yo no sé de dónde usted tiene que salir. Yo no sé si es de la amistad, de con los familiares. Yo no sé con quién usted tiene que salir, pero usted tiene que vivir en santidad. Usted se tiene que parar y decir, yo voy a vivir en santidad. Amén. Hermanos, tenemos que pararnos y decir, Amén, no, aleluya. mi casa yo seguiremos a Amén. Jehová. Mi casa yo tenemos que dar el ejemplo. Mi casa yo vamos a dar el ejemplo. Amén. En medio de las críticas, en medio de lo que el diablo me quiera poner, nos tenemos que parar firmes y decir, vamos a servir a Dios. Amén. No hay que negar la fe, hermanos. Amén, aleluya. Cristo ya viene. Amén, amén. Cristo ya viene. Y tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados. Aleluya. Yo le invito que se pongan de pie, hermanos. Yo le invito, hermanos, que pasemos unos minutos con el Señor. Yo le invito que si hay algo que todavía está sobando en su vida, que usted pase, que volvamos a esa identidad que Dios quiere, a vivir en santidad como Dios quiere. Oh Padre Santo, Dios, de su presencia, Señor. Señor, usted conoce nuestro corazón, Padre. Yo tal vez puedo engañar a mis hermanos, pero usted, Dios, yo no me puedo engañar. Usted conoce mi corazón. Usted sabe, Padre, mi corazón, Padre. Si hay algo que nos está estorbando, Padre, que usted quite, que usted limpie, Señor, nuestros corazones, limpie nuestras mentes, Padre. Quite lo que nos estorba, Padre, para vivir en santidad. Señor, si hemos perdido, Señor, esa identidad, esa santidad, nos debe, Padre. Hoy nos mostramos, Señor, en su presencia. Hoy, Padre, queremos volver, Señor, a esa santidad. Hoy queremos volver, Padre, a hacer las primeras obras, Señor. Hoy queremos volver a hacer primer amor, Dios, cuando queríamos, Señor, servirte con todo nuestro corazón, Padre. Oh Dios, queremos volver. Oh Padre, limpia, Señor, nuestros corazones. Oh, gracias, Señor, por su palabra. Gracias, Padre, por usted, Señor. Gracias, Señor.
Señor, transformados, Señor, que podamos ser, Padre, esa luz que el mundo necesita. Que el mundo pueda ver la diferencia en nosotros. Que no nos vengamos, Señor, para llenar una banca. Que no vengamos solamente para cumplir con la asistencia. Que realmente, Señor,